Hola, buenas. Yo quedé en que les iba a hablar acerca de la Santa Muerte, las cosas como son. Oye, que estamos en un tiempo frío y demás, me ha costado el meterme a grabar y después el buscar toda la información que necesitaba, porque intenté obtener información de gente que realmente acudía al culto de la Niña Blanca, como la llaman, la Santa Muerte, o incluso la Madrina. En un principio podríamos pensar, vamos a ver, este canal ustedes saben qué es lo que ocurre, que normalmente suelo contar aquello que normalmente otros no cuentan y que voy muy directo hacia no mi verdad, no la verdad, sino lo poco que conozco, lo poco que creo y lo poco que sé y lo mucho que investigo. Las cosas como son. Si no investigas no te enteras. Vale. Resulta que el culto a la Santa Muerte no es una cosa de ayer, sino que nos tenemos que ir a la religión de los mexicas. Ya tenían una santa, ¿no? Una diosa a la que ya adoraban y que tenía que ver con la muerte. Existe la Santa Muerte y San la Muerte. Vamos a irnos organizando un poco. San la Muerte son dos cultos diferentes. La Santa Muerte se origina en México y San la Muerte está en zonas de Uruguay y de Argentina. Son dos cultos totalmente diferentes con, digamos que principios y con ideas totalmente distintas. Vamos a empezar con la Santísima. Vamos a empezar con la Santa Muerte, que es la que nos ocupa y la que yo he investigado. Vale, como les decía, en un principio podríamos pensar que la Santa Muerte se empezó a adorar hace poco, hace nada, por los cárteles, por... ¿Pues qué te crees que no es así? Que la Santa Muerte ya se adoraba desde los mexicas, desde los aztecas. Ya existía una diosa encargada de ese paso de entre la vida y la muerte y que está presente en todas las religiones. La muerte está presente en todas las religiones. Hay una muerte, hay una resurrección, hay un cambio. Hasta en el tarot tenemos la carta número 13 representada por la muerte. Y me imagino que estaré colocando imágenes tanto de esta diosa como de la carta número 13. Pero vamos a ir al nombre de la diosa y vamos a meternos un poquitito más en profundidad. Vale, nos vamos a ir muy atrás, es decir, nos vamos a ir a la época prehispánica, nos vamos a ir a la zona de Mesoamérica. Ahí existía un culto, algo parecido a la Santa Muerte. Insisto, San la Muerte y la Santa Muerte son distintas hasta en su género, una femenina, el otro es masculino. Vale, la muerte en sí es un proceso natural que no está ni siquiera moralizado, es decir, vamos a morir todos, hayamos hecho bien o hayamos hecho mal, todos vamos a morir. Luego, la presencia de la muerte ha estado mm, desde nuestros principios. Entonces, en la época prehispánica, en esa zona, pues existía un orden muy jerarquizado para las cosas. De hecho, para ellos no existía ni cielo como tal, ni infierno como tal. Yo incluso lo compararía un poco con esto de una vez mueres, cumplir el proceso karmático, los castigos karmáticos que te tocan para después volver a renacer, que quizás se entremezclan con principios budistas. Pues tiene algo que ver, algo, sí, en eso se relaciona. No tienen esa idea, pues, de la Iglesia Católica o de la Iglesia Cristiana que metió el infierno y el cielo. En sí no metieron el cielo, metieron el paraíso. Entonces no tenían ese mismo principio. Ahora sí que voy a leer dos nombres porque yo no hablo mexica y los tengo que leer. Existían dos entidades. Uno era Mitlantecutli y el otro era Mictecacihualt. Dos nombres muy complicados para hablar de la muerte. Bueno, complicados, para ellos no serían complicados. Para mí, que no hablo el idioma, sí. Y de hecho la muerte era una cosa muy activa, era una entidad muy activa y no era para nada una idea abstracta. De hecho, vivían mucho con la muerte y de hecho algunos deportes que hoy por hoy pues tenemos por aquí, como podría ser el pádel, viene de México. El pádel viene de México. Pues tenían que ver con la muerte, es decir, terminabas muriendo. Recuerden que para ellos la muerte era como si morías luchando, pues tenías más, incluso el de comerse el corazón de los enemigos. Vale, pues todo eso viene de esa época y de esa cultura. Ahora vamos a la parte jugosa. Llega la colonización española. Es que, de hecho, no voy a poder ni hablar bien el español. Siglo XVI. Vale. Aquí hay una cosa bastante clave. La iglesia dice, no, tenemos que acabar con todos los cultos que esta gente tenga. Le tenemos que poner a Cristo por delante. Hay que cristianizarlo. ¿Qué es lo que hace el pueblo? Sincretiza.
El pueblo es inteligente, siempre ha sido inteligente. Hicieron los africanos con la religión yoruba. Yemayá, Virgen de Regla, Obatalá, Virgen de las Mercedes, Eleguá, el niño de Atocha. Entonces se introduce la imagen europea de la muerte como tal. Si han ido viendo el vídeo, han visto que ya existían imágenes de la Santa Muerte. Era una calavera un poquitito así con, pues hecha en piedra, como indudablemente para aquellos momentos hacer esas esculturas me imagino que les llevaría bastante tiempo. Bueno, pues el hecho es que se sincretiza la muerte. Claro, llegan a estos mexicas, llegan conceptos como el pecado, la culpa, el juicio y la salvación. Amigo, y ahí se pone la cosa bastante complicada. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo? Pues la muerte se sincretiza como si fuese un santo. No se pierde esa idea. Y de hecho, ahí están las calacas. Y veremos más adelante la relación de la iglesia con las calacas. Es decir, quédate en el vídeo porque vas a ver incluso cómo la iglesia procesiona una calavera, una calaca. Como si fuese una Santa Muerte, pero un poquitito, pues para dar más miedo, honestamente. Pero bueno, sabemos que estamos hablando de la iglesia y que el miedo funciona muy bien para conseguir adeptos y convencerte de cosas. Tenemos ejemplos en la política actual. Sale da famosa canina. A la derecha adelante un poco. Bueno. Vaya marcha abajo. Los manos de llamo. Más en la delantera. No acelerarse, no correr. Despacito sí. A la izquierda adelante. Bueno, no te llames más, Tomás. A la derecha atrás. Bueno. Venga de frente. Vamos a poner el susto. Cuidadito con la caída de la calle, ¿vale? Para el derecho, vamos a ayudarte. Las primeras evidencias documentadas del culto de la Santa Muerte, pues estamos hablando del siglo XVIII. Los registros inquisitoriales de México hablan de devociones a una figura de la muerte. No especifican muy bien cómo. Ya en el siglo XX hay una especie como de culto marginal en zonas rurales en donde se sigue rezando a esa Santa Muerte con oraciones católicas, pero se le sigue pidiendo igual. Ya en el siglo XX y XXI ya eso se hace masivo, sobre todo con Frida Kahlo, las calacas, las noches de difuntos. Todo eso se empieza a hacer un poquitito más, coge más pomposidad. Pero vamos a hablar del punto clave donde se origina esto, que es en Tepito, en Ciudad de México. Es el epicentro del culto moderno para la Santa Muerte. Ahí tenemos una figura clave, que es Enriqueta Romero, que hace pública su devoción en 2001. Y esto lleva a que muchos devotos vayan a pedirle no solamente a su Santa Muerte, sino a la Santa Muerte en general. Ten en cuenta que la Santa Muerte no permite, según Enriqueta Romero, ni hacer brujerías, ni hacer maleficios, ni hacer hechizos malos. Es un poquitito diferente a San la Muerte, que quizás sí lo permite un poco. Es decir, el uso está totalmente diferente. Cambios que se produjeron después de esto. Antes era una cosa oculta, que tan solo lo hacían los cárteles y demás, y de repente se convierte en algo más público. Se produjo una expansión social. Personas fuera del sistema religioso tradicional empiezan a hablar de la Santa Muerte. También se empieza a relacionar con el mundo narcotraficante, con los narcos y la violencia, ya que se busca una protección directa y rápida. También hay que saberle cómo hablar. Hay quien la va a relacionar como Santa Muerte, como Santísima, como Madrina, Niña Blanca, y que existen varios colores según lo que estés pidiendo. Es decir, hasta existen colores para eso. ¿Y qué es lo que ocurre? Llega la migración mexicana a Estados Unidos y también llega a Estados Unidos, donde se expande como si fuese la mismísima pólvora. Y también muchísimas concepciones muy falsas. Pero vamos a irnos a la naturaleza espiritual del culto. La Santa Muerte ya se presenta bajo los pies de Jesucristo con la calavera de Adán, que algunas cruces tienen. Está hablando de la muerte.
Después hay en pasos de Semana Santa, después de Resurrección, en donde se habla, pues, y se procesiona, como están viendo, procesiones con una muerte sentada encima del mundo, en donde se sabe que al final todos vamos a morir. Es un proceso por el cual vamos a pasar todos, nos guste o no. Vamos, algunos estarán más presentes, otros estarán menos presentes, pero ese umbral lo tienes que cruzar. Ese cambio de energía, ese cambio de vibración lo vas a tener. Y incluso se procesiona pues en la religión católica. No sé por dónde estoy poniendo las imágenes. Me imagino que por aquí, o por aquí debajo, no creo que quepan, pero por aquí o por aquí. Y oye, que se procesionan. Por así decirlo, la iglesia tuvo que decir, vale, la muerte existe y no la podemos negar, pero la resurrección, que es ya el perdón de nuestro pecado para volver a una vida mucho mejor, también. Pero no niega la Santa Muerte. No es una relación, no es una religión oficial. Ahora, no es una, vamos a ver, no es que esté dogmatizado, no es que esté una cosa organizada, pero sí tiene una jerarquía central, la Santa Muerte, tiene un dogma oficial, qué es lo que se le pide y qué es lo que no se le pide, y hay unas estructuras sagradas que son únicas, es decir, la Santa Muerte en sus diferentes colores, teniendo en cuenta que es una calavera vestido con una túnica, con una mortaja y con, bueno, pues tal cual se ve ya desde hace muchos siglos, pues en el arcano número 13 de la muerte. Recordemos que la muerte en el tarot significa cambio, transformación, evolución, salir de un punto en donde ya no hay nada para obtener nuevas energías y empezar a vibrar un poco más alto. Se convierte en una devoción popular, pero totalmente descentralizada. No es que exista un centro, no. Cualquiera puede adorar a la Santa Muerte porque la muerte no tiene dueño. Ahora, ¿qué es la Santa Muerte para sus devotos? Pues es es una entidad espiritual real, para ellos existe y para todos existe realmente. Es una fuerza universal porque la muerte es para todos. Es una intermediaria entre cosas que son imposibles o muy difíciles de conseguir. Y también es una santa bastante protectora. Hay que tener en cuenta que sí, que tenemos que remontarnos a esa cultura azteca con esos dioses con esos nombres tan raros que repetirlos me rompe la lengua. ¿Diferencias con San la Muerte? Pues son muy claras. Una es femenina, la otra es masculina. En sí ya eso nos dice pues bastante. Después, una es alta, su visibilidad es alta, se ve, hay altares, mientras que San la Muerte no es tan visual, no se ve tanto altares a San la Muerte. La forma es una estatua grande en el caso de la Santa Muerte, mientras que San la Muerte suele ser una estatua pequeña que muchas personas llegan a colocarse debajo de la piel, como si fuese un amuleto. Pues San la Muerte es como si fuese un amuleto. El uso de la Santa Muerte es para peticiones muy variadas, desde el amor hasta la fortuna, el éxito, la suerte. Mientras que San la Muerte es una protección extrema, muy extrema. Los rituales de la Santa Muerte pues van desde velas, colores, ofrendas. Los rituales de San la Muerte son un poquitito más cerrados. Hay peregrinaciones, pero no con tanta variedad en su color. En San la Muerte es común llevarlo dentro del cuerpo, insisto, como si fuese algo. Y son pactos muy personales, realmente son muy personales. Esto lo acerca a prácticas esotéricas quizás un poquitito más intensas. Ahora, vamos a ver cuál es su relación con el cristianismo. Pues el uso de rosarios, se le reza a la Santa Muerte rosarios, oraciones tipo novenas que se le rezan, altares similares a los de los santos. Ahora el conflicto que tiene la Iglesia Católica con la Santa Muerte, pues que no es una santa legítima. La Iglesia no la va a reconocer como tal, como una santa legítima. Puede ser idolatría, estás idolatrando a un ídolo. Pues sí. Y puede abrir a prácticas no cristianas. Obviamente, ante el desespero, ¿quién nos agarra un clavo ardiente? Pues sí es cierto que puede abrir a prácticas no cristianas. Ahora, una cosa que es bastante importante. ¿Es pecado? No, la muerte en sí no es pecado. Y que le pidas algo que te va a pasar tampoco es pecado, per se. En sí, pecado es aquello que te hace sentir culpable. Si te libera más que te hace sentir culpable, mucho menos pecado es. La Santa Muerte imita un poquitito la estructura del cristianismo, pero cambia el objeto de devoción. ¿Vale? Ambos, pues a un Cristo muerto
y en este caso a la propia muerte. Entonces es el punto que tienen en común y de unión es la muerte. Para el que es devoto no es pecado, ¿por qué? Porque Dios creó la muerte. Luego la muerte es un santo más. No la ven como una enemiga, sino como un proceso más que tienen que pasar. Y es un canal espiritual. Te ayuda a contactar con el otro lado, pues para obtener determinados favores que hay determinadas energías que te la prohíben, no que te la prohíben, sino que te impiden llegar a esos favores. Por lo tanto, no lo ven para el devoto. Para el cristiano tradicional puede ser un pecado, sí, porque no es un santo reconocido, porque puede sustituir a Dios como foco de fe y se le considera una desviación de la doctrina del propio cristianismo. Pero es que, insisto, cada cultura es como si fuese un destino y hay que hacer turismo. Es muy bueno saber de todo. Por eso les estoy teniendo este vídeo. Ahora, la Santa Muerte responde a determinados contextos, como podría ser la violencia, pobreza, como estoy, la pobreza, injusticia, abandono institucional. Entonces, es una figura que nos juzga, que nos excluye, que responde rápido a aquellos que creen en ella, y obviamente les responde muy rápido. Por lo tanto, es una forma de solución. La Santa Muerte hay que tener en cuenta que no es solo religión y que no es solo superstición. Tenemos que remontarnos muy atrás y no tiene que ver solamente con la religión. Tiene un arraigo en la cultura mexicana muy importante. Y no solamente en la cultura mexicana, sino que, pues, ya digo, con imágenes con artistas como Frida Kahlo, como muchos mexicanos que han importado su arte, la Santa Muerte estaba presente desde el Día de Difuntos. Tenemos que ver la Santa Muerte como una construcción híbrida que responde a las necesidades reales que otras religiones realmente no podían cubrir. Bueno, y con todo esto, y espero no haberme hecho muy largo en este vídeo, pues ya tienen lo que es la Santa Muerte realmente, y seguramente habré quitado ese velo pecado, no, forma parte de la cultura, y todas las culturas son interesantes y válidas, y deberíamos aprender a aceptarla. ¿No decía el propio Jesús, amaros los unos a los otros como yo he amado a ustedes? Pues igual. Iba a decir una barbaridad, amaros los unos sobre los otros. También, pero no. Por lo tanto, la Santa Muerte es una idea, es un concepto espiritual muy válido para aquellos que le tienen fe, para aquellos que la usan, para aquellos que se toman de la mano de esa fe, y cualquier acto de fe que los mueve es importante si les cambia su vida para mejor sin hacer daño a nadie. Y bueno, yo espero haberles explicado la Santa Muerte de una forma muy somera, muy corta, pero muy clara y que se entienda. ¿Vale? Y que ya ven que, oye, hay similitudes en las religiones. Es que hay similitudes y son innegables, porque es que están ahí. No podemos ser tan cerrados de mente, ser agnósticos para una cosa, ser ateos para otra y después creer en otra, pero en otra no. Hay que ser coherente con nuestras creencias y con nuestras ideas, o por lo menos tenerlas algo estructuradas para poder encontrar un camino, aunque sea el camino del medio, pues encontrar un camino por donde se puede respetar la creencia de cada uno. No estoy afirmando nada, no estoy en posesión de la verdad. Insisto, es investigación que he hecho para buscar de dónde viene, cómo surge. Y realmente quienes creen en ella le tienen mucha fe a la Niña Blanca, a la Madrina, como la llaman, a Niña Blanca, Madrina, Santísima, Santa Muerte. Cada uno le busca su nombre, cada uno tiene una aproximación a ella y es una forma diferente de acercarse, al igual que es diferente acercarse pues a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Dolores, a la Virgen de Regla. Cada uno tiene su forma de acercarse. Nada, espero que hayan entendido un poquitito más la Santa Muerte. Si esto crees que puede ser de interés para alguien, compartirlo me ayuda muchísimo. Que le des un like también, un hype si puedes darle. Fantástico. Y recuerda que nos vamos a ver en otro vídeo. Muy seguramente. Tiendo a ser muy plasta. Un besito y recuerda, reparte amor, es gratuito, sienta bien y nos rejuvenece. Nos vemos. Bye.